Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, con todo el clima mundialista acá detrás, voy a estar repasando 5 selecciones que para mí van a ser un fracaso en Qatar 2022. Obviamente son predicciones un poco más jugadas porque estoy hablando de selecciones que posiblemente tengan grandes chances de pasar la fase de grupo y hacer un buen mundial, pero que según mi criterio y según la explicación que le voy a dar en cada uno de los 5 casos, también hay muchas posibilidades de que estas selecciones terminen quedándose afuera en la fase de grupos. Le voy a dar los motivos, los cuales yo creo que se puede llegar a dar esta predicción. No sé si van a ocurrir todas, pero creo que por lo menos 2 o 3 de estas selecciones que les voy a mencionar no van a tener un buen mundial y ahora les voy a explicar por qué. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta si quieren más contenido del mundial. Obviamente igual se viene un mes muy pero muy cargado tanto en este canal como en el secundario, al cual los invito a suscribirse, que estamos subiendo videos prácticamente a diario, y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, les quiero contar que con los amigos de Vivengar vamos a estar haciendo la liga exclusiva del canal durante el Mundial de Qatar 2022. Para participar, hagan clic en el link que van a encontrar en la descripción, se va a armar su equipo, van a poder comprar y vender jugadores y participar para ver quién es el que termina siendo el que más sabe de la Copa del Mundo de la mano de Vivengar. Voy a ir en orden de grupos. Vamos a comenzar hablando de una selección del grupo A que creo que todos, o muchos, la verdad que le tenemos bastante fe. Y en mi caso en particular tengo serias dudas de que sea una selección que pueda llegar a tener un gran mundial de acuerdo a las expectativas que hay y de acuerdo a algunos nombres que tiene. Para mí Senegal es una selección que no va a pasar la fase de grupos. Senegal es una selección que realmente ha tenido muy buenos resultados, viene de dejar afuera a Egipto en el repechaje por penales, viene de ganar la final de la Copa Africana por penales. No me voy a hacer el fiel seguidor del fútbol africano, pero sí he visto esos partidos. La verdad, un fútbol en Senegal que para los nombres que tiene, recordemos que tiene jugadores del nivel de Sadio Mané, que no se sabe exactamente en qué condición física llega, pero todas indican que igualmente estará en Qatar. Tiene un buen arquero como Edouard Mendy, que perdió hace muy poco el tiempo el puesto en el Chelsea. En la defensa también tiene buenos jugadores como Koulibaly, por mencionar algunas de las 3 máximas figuras que tiene Senegal. Y después un plantel también muy interesante con jugadores que juegan en las grandes ligas europeas, pero la verdad que al momento de verlo no me pareció una selección que me transmita mucha seguridad o que haya visto un juego que me deslumbre. Realmente una selección muy pero muy básica en cuanto a sus nombres y a sus jugadores, y que realmente no me pareció nada del otro mundo como quizás muchos especulaban. A raíz de esto y conociendo los rivales, Países Bajos me parece una selección que llega muy sólida al Mundial, que ha tenido una buena clasificatoria, que ha tenido una buena UEFA Nation League. Es cierto que en cuanto a nombres puntualmente no es la mejor selección de los Países Bajos de la historia, pero tiene muchos jóvenes y jugadores interesantes y creo que tiene un buen funcionamiento y creo que va a pasar. Y por el otro lado también está Ecuador, que creo que es una selección que de la mano de Alfaro, si bien tiene sus falencias en la ofensiva, en la parte defensiva es una muy buena selección. Y creo que justamente quizás el partido de Senegal-Ecuador, que puede llegar a ser clave para definir quién sea el que acompañe a Países Bajos a los octavos de final, lo va a ganar Ecuador. Saliendo de esta premisa y que además Qatar, si bien todos la damos prácticamente como descartada, ojo con Qatar porque puede llegar a robar algún que otro punto ahí. Para mí Senegal va a ser una selección que, como les digo, llega quizás en cuanto a nombres y en cuanto a pergaminos en el último tiempo como la mejor selección africana de los últimos tiempos. Para mí se va a ir en octavos rápidamente, perdón, en la fase de grupos rápidamente. Otra selección que no sé si hay tantas expectativas, pero sí creo que muchos la ponen como candidata, por no decir la gran mayoría, a avanzar a los octavos de final y que para mí tampoco lo va a lograr en su grupo, se encuentra en el grupo B, que es los Estados Unidos. Y acá hago una pausa, porque yo he hablado muchas veces acerca de Estados Unidos y el proyecto muy interesante que tiene de la mano del crecimiento exponencial de la MLS, su liga de la cual terminan exportando muchísimos talentos a Europa, que después son la base de la selección. Una selección muy joven, con jugadores que no sobrepasan los 25 años, jugando en la Serie A, jugando en la Premier, jugando en la Liga Española, jugando en equipos muy interesantes. Pero creo que puntualmente a este Mundial, justamente esto es lo que iba a ir. Creo que la gran mayoría de sus jugadores todavía están en un proceso de adaptación al fútbol europeo, que la gran mayoría de los nombres más importantes, sobre todo por ejemplo Christian Pulisic, no atraviesan su mejor momento. Creo que además les tocó un grupo muy parejo, donde claramente resalta Inglaterra, pero tanto Gales como Irán son selecciones complicadas que tranquilamente le pueden ganar a Estados Unidos. Y creo que más allá de las expectativas de muchos de que en este grupo, por la selección que tiene, Estados Unidos puede llegar a avanzar, no creo que esta sea la Copa del Mundo de Estados Unidos. Creo que va a terminar cayendo en la fase de grupos y sí,
sí, quizás dentro de 4 años, con esta selección mucho más consolidada, con nuevos jóvenes que aparezcan y sobre todo, dato no menor, jugando de local en el Mundial 2026, porque como todos sabrán se va a estar jugando en Estados Unidos, puede hacer un papel mucho más interesante, llegando por ejemplo a unos hipotéticos cuartos de final. Pero para mí Estados Unidos en Qatar se queda en la fase de grupos. Siguiendo con la próxima selección, vamos a ir al grupo C. Una selección que creo que también es una de las candidatas a poder pasar a los octavos de final, peleando con otra de este grupo, y que para mí tampoco va a tener un buen mundial, que es Polonia. En el grupo C nos encontramos posiblemente con Argentina, que sea la principal candidata a avanzar en este grupo, y después, sacando a Arabia Saudita, que es la selección más débil, a una pelea bastante pareja, a priori entre México y Polonia, para ver quién también acompaña a la Argentina a los octavos de final. Esto obviamente siguiendo un razonamiento lógico, después en la Copa del Mundo puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que en esta lucha entre México y Polonia se va a terminar imponiendo a la selección mexicana. Creo que más allá de no atravesar un buen momento, México va a terminar pasando a los octavos de final, porque Polonia, justamente una selección que ya en el Mundial pasado le tocó decepcionar siendo cabeza de grupo y no avanzando en la fase de grupos, creo que no ha mejorado, inclusive creo que en cuanto a rendimiento ha perdido bastante en los últimos tiempos, no ha tenido una buena Eurocopa, no ha sacado grandes jugadores, sacando a Robert Lewandowski que ya tiene 34 años, el plantel en general de Polonia no es de los más interesantes que se puedan llegar a encontrar. Tuvo una eliminatoria en la cual tampoco le fue muy bien, tuvo que terminar clasificando por playoff y creo que Polonia no va a tener una buena Copa del Mundo y también le va a tocar quedarse afuera en fase de grupos cuando quizás muchos creerían, sobre todo teniendo a Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo, que tranquilamente podría avanzar a los octavos. La cuarta selección que voy a mencionar y la que para mí va a ser una de las grandes excepciones de esta Copa del Mundo, si no la más grande, más allá de que tampoco creo que sea una de las candidatas a quedarse con el título, pero creo que en expectativas es una selección que siempre genera mucho por los nombres y demás. Creo que va a ser la selección de Bélgica. Una selección que justamente se encuentra en el grupo F, que ya hemos hablado varias veces también en el canal de la maldición que hay tras este grupo, pero sacando susceptibilidades y yendo directamente a los hechos, les voy a explicar el por qué para mí Bélgica no va a tener un buen mundial. Primero, creo que tiene un grupo complicado. Croacia es actual subcampeona del mundo, sigue teniendo un muy buen rendimiento. Recordemos que viene de clasificar al Final Four de la UEFA Nation League, que Modric sigue estando en un muy buen nivel y tiene buenos jugadores que lo acompañan. Y tiene a dos selecciones muy pero muy traicioneras, como son tanto Marruecos como también Canadá, que si bien la verdad que en historia mundialista prácticamente no tienen nada, la verdad que Canadá, si no me equivoco, solamente jugó una Copa del Mundo en el año 1986 y Marruecos poco y más, son dos selecciones que tienen buenos jugadores y dos selecciones que también tuvieron buenas eliminatorias. Canadá terminó primera en CONCACAF y Marruecos no tuvo mayores dificultades para clasificar en África. Y sobre todo, teniendo en cuenta los buenos jugadores que tienen, algunas figuras puntuales como Alphonso Davies o como Hakimi en el caso de Marruecos, creo que son selecciones que la van a complicar a Bélgica y la van a terminar dejando afuera de la Copa del Mundo. No tengo dudas de que Croacia va a pasar, creo que Bélgica, hace varios años que todos esperamos esa explosión de la generación dorada de los jugadores como De Bruyne, Courtois, Lukaku, Mertens, los Hazard, por mencionar algunos, pero gran parte de esos jugadores, Witsel, Fellaini, Van der Beek, Vertonghen, Alderweireld, por mencionar otros tantos que han salido de esa camada de jugadores, ya al día de hoy no están en su mejor momento. Quizás salvo Courtois, que para mí es el mejor arquero del mundo, y De Bruyne, que es uno de los mejores volantes, el resto de la selección ya le pasó su tiempo. Para mí el mejor mundial o la mejor etapa de esta selección belga se vio hace 4 años en Rusia. Creo que ese fue su mundial, llegaron hasta las semifinales, hicieron un buen papel, no les dio la nafta para ser campeón o llegar a la final, y creo que en este mundial no van a poder repetir una buena actuación, y para mí auguro que Bélgica se va a terminar quedando afuera en la fase de grupos. Pero sin duda la quinta selección que voy a mencionar también puede llegar a ser una gran sorpresa que se quede afuera en la fase de grupos y es un presentimiento, acá no tengo tanta seguridad y les voy a explicar el porqué. Tendríamos que ir al último grupo de este mundial, que es el grupo H, y hablar acerca de Portugal. Portugal, que en el grupo H comparte con Uruguay, que para mí va a tener una muy buena Copa del Mundo. Después termino errando completamente y Uruguay se queda en la fase de grupos y Portugal llega muy lejos, pero para mí Uruguay va a tener un muy buen mundial de la mano de Valverde. Y dos selecciones que realmente, si antes dije que tanto Marruecos como Canadá eran complicadas, estas son dos selecciones muy pero muy difíciles en mundiales. Porque a priori la verdad, Corea del Sur sacando a Heung-min Son no tiene un gran plantel, salvo 2 o 3 jugadores que también juegan en Europa, no hay tantos jugadores reconocidos en esta selección. Lo mismo quizás se puede aplicar a Ghana, que tiene algún que otro nombre más jugando en la Premier, o el que se sumó Iñaki Williams, que juega en el Athletic de Bilbao, pero tampoco parece que atraviesen un gran momento. Pero son dos selecciones que siempre en los mundiales complican y dan sorpresa. Ghana, recordemos, tanto en 2006 como en 2010,
semifinales, avanzando a los octavos de final, inclusive llegando a los cuartos en esa definición por penales con Uruguay, con una selección que tampoco tenía grandes nombres, y Corea del Sur, que bueno, sacándolo del 2002, que fue su gran mundial, digamos, más allá de todos los errores / robos arbitrales, también ha tenido muy buenas actuaciones y siendo sorpresa en varios mundiales, avanzando a los octavos de final, y por ejemplo en el mundial pasado, si bien no avanzaron de ronda en fase de grupos, ganándole en la última fecha a Alemania. Creo que Portugal tiene una buena base de jugadores interesantes, no llega en un mejor momento, sobre todo Cristiano Ronaldo y algunos de sus principales jugadores, y creo que como le ha pasado en estos últimos años a Portugal en otras ediciones, también va a ser una de las grandes decepciones / fracaso del Mundial y se va a terminar quedando afuera. Si yo tendría que poner mi fichita, creo que Uruguay va a pasar y la otra selección va a ser Corea del Sur. Pero para mí, quizás la más arriesgada de todas las predicciones que estoy haciendo, Portugal no pasa la fase de grupos. Pero ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Cuáles creen que van a ser las 5 decepciones, o 3, o las que se les ocurran, que vamos a tener en esta Copa del Mundo y se van a terminar quedando afuera rápidamente del Mundial? Obviamente pueden, no sé, mencionar una Francia que creen que si bien puede pasar fase de grupos, quizás en los octavos pierda. Yo no la mencioné porque quería mencionar estos 5 casos puntuales, pero es otra selección que también creo que no va a tener un gran mundial, como muchos otros creerían. Pero bueno, me gustaría leerlos a ustedes y ver después qué pasa. Quizás leerlo a los 5 y tenemos acá 2 o 3 semifinalistas, o quizás tengo razón y 2 o 3 de estas selecciones terminan quedándose afuera en fase de grupos. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.